Hola, mi nombre es Roseleni Mateo Torres y en el día de hoy vamos a explicar esta maqueta de la escuela clásica. Bueno, la escuela clásica fue un tipo de pensamiento económico que se podría decir que inició con un personaje llamado Adam Smith. Bueno, para conocer un poquito de él, Adam Smith fue un escocés, un económico escocés, y dentro de sus aportaciones, podríamos decir que él en lo principal que se basó fue en la búsqueda de leyes naturales para poder así explicar la economía. De hecho, una de sus principales aportaciones habla de que el mercado se regulaba bajo la guía de una mano invisible, pues cada persona al seguir sus propios intereses lograba satisfacer los intereses de la sociedad. Aquí nos ponía un ejemplo, por ejemplo, si el carnicero, el panadero o la persona que vende cervezas, ellos intercambian sus bienes con el único interés de obtener algo a cambio, que en este caso pues era el dinero. Ellos al hacer esto satisfacían las necesidades y satisfacían un interés social. Entonces, de esta manera, el mercado se regulaba por sí solo. Y como consecuencia de esta autorregulación del mercado se podía llegar a un equilibrio. Y para eso el individuo debía de comportarse y actuar sin interferencia del Estado y buscar su propio interés. Bueno, por otro lado, también aquí tenemos la teoría de la división del trabajo. Smith en esta teoría decía que para alcanzar mejores niveles de productividad y eficiencia, todo esto estaba directamente relacionado con el proceso de la mano de obra. Es por eso que él decía que al dividir el proceso de producción por etapas, en donde cada trabajador se dedicaba a una etapa en específico, de esta manera se podía acelerar el tiempo de producción, así como la cantidad producida. Todo esto de la división del trabajo dejó mucho de lado la producción más artesanal, propia, que era del feudalismo, donde cada individuo conocía muy bien su trabajo y sabía cómo realizarlo en su totalidad y podía vivir de este. Entonces, al hacer la división del trabajo, lo que ocasionaba era que ahora las personas sí supieran cómo hacer parte del proceso, pero no el proceso en su totalidad. Entonces ellos ya no podían vivir al hacer una actividad muy en específico. Para ellos ya no era rentable nada más vivir de eso. Otra teoría que también desarrolló fue la teoría del valor trabajo. Y como ya lo habíamos mencionado antes, Smith buscaba más algunas leyes naturales para él poder hacer sus aportaciones. Entonces, dentro de esta teoría del valor trabajo, él decía que los bienes tenían dos tipos de valor, un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso era aquel que satisface una necesidad y el valor de cambio era el precio que se pagaba para adquirir un bien. En su teoría se determinaba la cantidad o el tiempo en que se dedicó a hacer un cierto bien, por ejemplo, una silla. Entonces, si el valor de uso satisface una necesidad y yo quiero adquirir una silla para satisfacer mi necesidad de sentarme, voy a tomar en cuenta el valor de cambio. Entonces, por ejemplo, si se necesitan 4 horas para hacer una silla, voy a querer cambiarla por el mismo valor que se determina en horas. En caso de que yo produzca botas y por cada par de bota me tardo 1 hora, entonces 4 pares de botas serían equiparables a las 4 horas en que me dediqué a hacer una sola silla. Pero aquí fue donde Smith se encontró como con una contradicción. Porque, ¿qué tal si yo solamente quiero adquirir un par de botas?
entonces solo debo de pagar a cambio un cuarto de silla. O sea, era donde Smith se da cuenta que en esta época, en plena revolución industrial, esta teoría no funcionaría porque sería imposible calcular los tiempos de fabricación de cada bien para poder establecer su precio. Y es por eso que descarta esa teoría y propone la teoría de los costos de producción, donde deja de lado el trabajo que requiere cada mercancía y se centra más en esta parte, que sería el salario de los trabajadores más las ganancias que obtienen los capitalistas más las rentas es igual al precio natural de un bien. Con esta teoría, Smith desarrolla uno de los conceptos más usados en la economía, ya que todo esto dio pauta a que se pudiera desarrollar la ley de la oferta y la demanda, ya que él decía que si los bienes producidos no alcanzaban a satisfacer a todos los consumidores, entonces el precio sería mayor al natural, y si la demanda y la oferta coinciden, entonces el precio de mercado será igual al natural, donde la oferta y demanda es regulado por la mano invisible. Cabe mencionar también que la mayoría de sus postulados también surgieron de su obra principal, que es La riqueza de las naciones. Bueno, continuando con la escuela clásica, ahora nos vamos a encontrar otro personaje fundamental dentro de esa escuela, que es David Ricardo. Bueno, antes de pasar a sus aportaciones, él fue un economista inglés y él en realidad se hizo muy rico a una edad muy joven, ya que estaba dentro del mercado de los valores, y como que el hecho de volverse rico a una edad tan joven, como que lo cansó, lo enfadó, y pues un día así de casualidad se topó con la obra de Smith, La riqueza de las naciones, y esa obra fue algo que lo dejó cautivo. Entonces abandonó el mercado de los valores y dedicó el resto de su vida para continuar y criticar todos los postulados de Adam Smith. Bueno, como mencionamos, su objetivo fue continuar con los postulados de Smith, y de hecho él tomó la teoría del valor como para complementarla o para cambiarla. Entonces él decía que una mercancía o un bien tiene un valor de uso y tiene la capacidad para satisfacer una necesidad, y que ésta podía estar conformada de dos partes: el valor de cambio proveniente de su escasez y el valor de cambio proveniente del trabajo incorporado a la mercancía. Esta última parte fue la que toma de Adam Smith, donde hablábamos de los salarios, la ganancia y la renta. En cuanto al valor de cambio proveniente de su escasez, hay dos ejemplos muy claros acerca de esa teoría. El primer ejemplo es el de la botella de agua, o como lo vimos en clase, que era de la cerveza, ¿no? Que pues a nuestro parecer, pues como no en esos tiempos aún no es escasa, por lo tanto no es muy cara. Entonces, por ejemplo, si tú vas a una tienda y para tu percepción una botella de agua, no sé, que cueste 20 pesos, pues dices a lo mejor, ay no, está muy cara, ¿para qué? No la quiero, mejor me espero a que llegue a mi casa y allá tomo agua. Pero, ¿qué pasaría si un día nosotros estamos en pleno desierto y de la nada aparece alguien que nos vende una botella, no sé, por un valor de 100 pesos? O sea, como nosotros estamos en la necesidad de poder hidratarnos, obviamente vamos a sentir que esa botella vale esos 100 pesos y vamos a hacer lo posible por adquirirla para nosotros poder satisfacer nuestra necesidad. El otro ejemplo que habla de los diamantes, aquí David Ricardo comentaba que si fuera fácil encontrar diamantes, obviamente su precio sería mucho más bajo, porque obviamente hay abundancia de diamantes.
pero como es muy difícil encontrarlos y además son escasos y encontrarlos se requiere de mucho esfuerzo, es por eso que su precio es tan alto. Y mientras más escasez haya, más alto va a ser su precio. Bueno, otra teoría muy importante aquí de David Ricardo era la teoría de la renta diferencial y la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Bueno, aquí realmente David Ricardo estaba muy preocupado por la determinación de el valor de cambio, sobre todo de los terrenos agrícolas, porque él decía que dentro del proceso de producción interferían tres personas: el que arrendaba la tierra, el empresario que hacía las aportaciones de capital y el trabajador que como único recurso que tenía para ofrecer era su fuerza laboral. Entonces, la persona que arrendaba las tierras, obviamente, al cobrar la renta iba a obtener un beneficio. Esta persona, al dar su capital, iba a obtener las mercancías, y el trabajador, al proporcionar su fuerza de trabajo, lo que iba a obtener como beneficio era un sueldo o un salario. Entonces, él decía, ¿cómo es que esta persona, el arrendatario de las tierras, cómo es que va a determinar el precio de la renta de la tierra? Bueno, es aquí donde él hizo un análisis. Lo que él decía, bueno, primero existen estas tierras con quien las personas iniciaron a hacer sus cultivos. Entonces, estos, al ser baratos, tenían pues, o más bien, al ser abundantes, tenían un precio bajo. Entonces, la población los estaba demandando mucho, y al aumentar la población, obviamente aumentaba la demanda, y al aumentar la demanda, el precio de estos se elevaba. Por lo tanto, estos señores empresarios dijeron, pues entonces no es tan mala idea el negocio de los cultivos. Entonces se empezaron a incorporar nuevas tierras, pero estas tierras resulta que eran menos infértiles que las primeras. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Que para producir la misma cantidad de alimentos, aquí se requería más insumos. ¿Y cuáles eran los principales insumos? Obviamente era la tierra y era la fuerza de trabajo. Entonces, para producir lo mismo en esas tierras menos infértiles, obviamente se iba a requerir de más fuerza laboral. Y esto que conllevaba, obviamente, como había más costos de producción, obviamente el precio de estas de las mercancías que surgieran de estos dos cultivos también se iba a elevar constantemente, y esto iba a continuar así mientras aumentara la población y aumentara la demanda. Esto último que mencioné, de que los alimentos se iban a ir cultivando en tierras menos infértiles y que el rendimiento marginal bajaría, es a lo que David Ricardo llamó ley de los rendimientos marginales decrecientes. Otra teoría bastante interesante es la teoría de la ventaja comparativa, que fue una respuesta y mejora a la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. En esta teoría, David Ricardo dice que los países se van a especializar en la producción y exportación de aquellos bienes que pueden fabricar con costes relativamente bajos. En otras palabras, cada país se va a especializar en aquello que le sea más eficiente y que le genere más utilidades, y por el contrario va a importar el resto de los productos en los que son menos o más ineficaces en términos de producción. Y aunque un país, por ejemplo, si suponemos que todos estos monitos son varios países, obviamente uno va a ser el mejor
en producir algún tipo de bien o mercancía. Pero también él decía que aunque un país no tuviera una ventaja absoluta en algún bien en particular, podría especializarse como en aquellos bienes en los que sí encontrará una ventaja comparativa mayor y así poder participar en el mercado internacional. Así que los países eligen especializarse en algo para poder comerciar en actividades donde tienen cierta ventaja. Es decir, que en lugar de producir lo que hacen mejor de manera absoluta, solamente van a producir lo que hacen mejor de manera relativa para así poder competir en otros mercados. Y otra cosa importante también a mencionar acerca de la renta, David Ricardo pensaba que los salarios tendrían que ir subiendo para mantenerse como al nivel de costo de las mercancías, ya que si los salarios no subían, pero la renta sí lo hacía de una forma constante, esto haría que bajaran las utilidades. Bueno, su principal obra, o más bien dicho folleto, también fue El precio del oro. Y ahora vamos a pasar con otra persona muy, muy interesante. Bueno, este señor coqueto se conoce como el Thanos de la economía. Él es Thomas Malthus y fue un economista y demógrafo británico. Dentro de sus principales obras fue el ensayo sobre el principio de la población. De hecho, sus aportaciones a la economía están muy basadas en la demografía. Y ahorita vamos a ver por qué a esta persona se le conoce como el Thanos de la economía. Bueno, él, dentro de su obra El ensayo sobre los principios de la población, tuvo dos postulados principales. El primero era que el alimento es necesario para la existencia del hombre y el segundo es que la pasión entre los sexos es necesaria y va a seguir manteniendo así necesaria. Y creo que él estaba muy de acuerdo con su segundo postulado porque pues tuvo muchas criaturas por ahí regadas por todas partes. Bueno, en otras palabras, a lo que él se refería con estos dos postulados era que la capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor a la capacidad de la tierra para poder producir alimentos para que se consuman. Entonces, él decía que la población crece de forma geométrica y que los alimentos crecen de forma aritmética. Que esto en un futuro para Malthus iba obviamente a causar una sobrepoblación y él intentaba demostrar que la verdadera causa de la pobreza se encontraba en una ley natural, pues si la población crecía más rápido que la cantidad de alimentos, esto obviamente iba a producir una insuficiencia de alimentos y iba a traer otras consecuencias como la miseria, el hambre, la pobreza, etc. Pero, bueno, obviamente esto era un tema que tenía muy preocupado a Malthus y él decía que nosotros, como parte de la sociedad y también el gobierno, debía de buscarse ciertos factores que podrían frenar el rápido crecimiento de la población. Y él decía que existían dos tipos de factores, aquellos que aumentaban la mortalidad, que eran como las guerras, las hambrunas. De hecho, también otro ejemplo podría ser las enfermedades, como el caso que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia por COVID. O también existían ciertos factores que disminuían la natalidad. Esto podría ser, no sé, como retrasar el matrimonio o desalentar a los jóvenes a la procreación. Porque, pues, la verdad, tener un hijo sí está muy cañón. Entonces, esos eran los factores que decía Malthus. Y
Él estaba muy en contra de la beneficencia pública, ya que para él, en vez de mejorar, este, o de hacer algo por esta situación, lo único que hacía era agravar el problema. Entonces, para él, la beneficencia no servía. Y bueno, entonces, aquí nosotros como conclusión podríamos decir pues que en general la escuela clásica inició con Adam Smith al publicar su obra de la riqueza de las naciones. Y a esta escuela, de hecho, también se le conocía como liberalismo económico. Ay. Bueno, como ya vimos, la escuela clásica se basa en la idea de que el mercado debe de ser libre y de una forma natural, y que al nosotros dejar de que funcione de una manera natural, esto como consecuencia va a traer el progreso y la prosperidad. Y también estaban muy en favor de que se debía de quitar la influencia del Estado del mercado. Bueno, esta escuela clásica reorientó el pensamiento económico, alejando el enfoque que se basa en las preferencias de los gobernantes, las clases sociales, y trataban de enfatizarse en los beneficios del libre comercio y desarrollar un análisis del valor de los bienes y servicios, como vimos en las teorías de Adam Smith y en las teorías de David Ricardo del valor de la renta. También, como ya lo mencionamos, se oponía a la intervención del gobierno a través de los controles de los precios, cuotas, regulaciones o cualquier otro mecanismo que alterara el funcionamiento natural del mercado. Y también, como pudimos observar, la mayoría de sus aportaciones también se basaron mucho o se enfatizaron mucho al valor de los bienes y a cómo el costo de producción, utilizando todos los elementos que eran necesarios para poder producir un bien, que era la tierra, el trabajo y el capital. Actualmente también se podría ahorita incluir la tecnología, que es parte de. Y pues en general creo que la escuela clásica fue un pensamiento económico que impulsó a futuros pensadores a tomarse más en serio el estudio de la economía, ya que con los postulados de Smith o de David Ricardo fueron como bases para que futuras personas pudieran estudiar de la economía. Y de hecho, una de las principales características también de la escuela clásica es que se enfocaron mucho en buscar teorías y leyes que pudieran explicar el funcionamiento de la economía. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.